Mientras mira a su sobrino jugar a la Play, Barbieri abre una lata de cerveza y se hunde en el sillón a viajar al viejo Mercedes de los primeros jueguitos electrónicos allá por los 80, antes de que se le dibuje la pantalla multicolor en algún lugar de su cabeza o se le venga a la memoria olfativa el olor a consolas recalentadas y al desodorante de ambiente del lugar, se le anticipa en el cuerpo un cosquilleo similar al que sentía cuando estaba por jugar a las viejas maquinitas, una dulce ansiedad increíble. Después del estremecimiento, el luminoso estallar de las pantallas relumbrando. Durante la dictadura, ensaya Barbieri para sus adentros, los milicos tenían prohibido totalmente los jueguitos electrónicos. Fue recién después del 83 que abrió Pool, el pub de la 27 y 28, haciendo cruz con tribunales. Mientras repasa la figura de sus dueños, el inglés Gaynor, el colorado Doviani y Pauli, le envía un WhatsApp a la chancha. Dígame, estimado, haga un poco de arqueología y averigüe qué hay de la existencia de jueguitos electrónicos antes del viejo y querido pool. La aparición del pool fue fantástica, piensa Barbieri. Cuántas tardes felices con el gordo Telesca y el lecho. Qué flash hermoso el día que se enteraron que no solo iban a poder jugar a los jueguitos los veranos que sus padres los llevaban a la playa y se encontraban en esa tierra de ensueño que era la galería subterránea Sacó de Mar del Plata, sino que ahora lo tenían ahí, a pocas cuadras de su casa. En un pasillo oscuro, entre las mesas de pool, sus rostros se iluminaron con el paso amarillo del Pac-Man. Barbieri recuerda que el lugar se empezó a convertir en el reducto de una fauna inclasificable. Por eso, en la escuela, pedían encarecidamente que cuiden a sus hijos, que no vayan a ese, como decían, antro de perdición. Barbieri sonríe. Sí, para algunos adultos ese lugar era poco menos que satánico, pero para él y sus amigos era sin dudas el paraíso. Cae un audio de la chancha. Lo primero que advierte Barbieri es que detrás de la voz cansada pero siempre cálida de su amigo se escucha la Velvet. Seguro que sigue intentando convencer a Goico que la Velvet es la influencia mayor de él mató a un policía motorizado y no Sonic Youth, como dice Goico. La chancha dice que según le ha respondido al tío, la tenencia del primer flipper según los memoriosos de la década del 60 se la disputan el bar Fernández y un kiosco que había haciendo cruz con el bar Mickey en la 29 y 30. Flipper prehistórico como los que aparecen en las películas de Godard. En cuanto a las maquinolas, las primeras estuvieron en el primer piso del local donde estaba la librería chilena, en la 24 entre 25 y 27, a mediados de los 70. Un rompepared o un tiro al pato entre algunos flippers, no más que esos. Cuando los milicos vieron tanta movida de jóvenes en el lugar con el agregado de que algunos padres denunciaron que allí se rateaban los hijos de la escuela, lo clausuraron. Gracias, monstruo, excelente su aporte como siempre, le responde Barbieri mientras abre otra lata de cerveza y mientras se dice que después de Pool, el suceso mayor fue cuando abrió Oikos en la esquina de 25 y 22, donde había estado la fiambrería de Capurro, y arriba del todavía vigente para esa época Oikos Bailable, o Hawái, claro, enfrente de la confitería. Oikos significa casa, hogar en griego, y claro, para nosotros fue nuestra casa y nuestro hogar por varios años. Era una maravilla, un verdadero salón de videojuegos. Había como 20 consolas, de las altas, de las de pie, más los flippers. Queríamos quedarnos a vivir en Oikos. Los que vendían las fichas estaban en un mostradorcito cubierto por un acrílico parecido a los que usan los cajeros de los bancos. La mayoría de los días estaba Fabián Bartolomeo, y si no, Pachani padre o Pachani hijo, Fernando. Qué locura cuando trajeron el A-Ball, el Bola 8, un flipper super moderno que hablaba. Inspirado en el juego del pool, llenó Oikos de fervorosos acólitos. Barbieri lo recuerda como una de las máquinas más solicitadas, donde sobre el vidrio se alineaban infinitas filas de fichitas que los chicos depositaban esperando su turno. Otros juegos famosos de Oikos fueron el Mon Patrol, el Frogger, también conocido como el de la ranita, el Spy Hunter, el Pengo, el Comando, que fue uno de los primeros juegos que poniendo otra ficha lo podías continuar, el Wonder Boy, el Pitfall,
el querido Gálaga, también conocido como el de las abejas. Barbieri recuerda una mañana helada. Iban mucho a esa hora porque a la tarde iban a la escuela, cuando en la pantalla de la increíble aventura intergaláctica del Gálaga, al gordo Sarugo se le apareció una abeja descomunal, del tamaño de media pantalla. Bajó como una flecha y destruyó la nave del gordo en un segundo. Nunca habíamos visto algo semejante y nunca volvió a pasar. ¿Podían tener los juegos cosas programadas para que sucedan solo una vez en su vida? A Barbieri y a quienes vieron eso esa mañana le quedó esa duda para siempre. Oikos era como un club donde encontrabas a pibes de todas las edades, de todos los extractos sociales, los de normal, los de nacional, los de Allende las avenidas. Salvo alguna que otra piña, siempre hubo convivencia pacífica, como si el dios de los videojuegos se los amparara. Se ríe Barbieri. Para muchos fue escuela, muchos se avivaron y muchos aprendieron cosas que no se aprenden en otros lugares. La mayoría gozó de una sociabilización difícil de encontrar en estas épocas. Era el boom de los jueguitos. Barbieri piensa que nunca supo bien cómo era el negocio, aunque sospecha que los dueños de las máquinas en general eran gente de capital que dejaban las máquinas en una especie de alquiler y que luego recontaban las fichas que habían ingresado en su interior, llevándose el mayor porcentaje y dejándole el resto acá a los mercedinos. Me tragó la ficha. A Barbieri le vuelve a resonar ese famoso epíteto, un reclamo muy pocas veces oído por los responsables del lugar. Insert coin, game over, extra ball. Barbieri sospecha que como él, muchos chicos tuvieron sus únicas lecciones de inglés en estos salones. La explosión de los videojuegos durante los primeros años de la democracia hizo que se expandan por todos lados. Había jueguitos en casi todos los rincones. Por esos días nos enteramos que en el Comu habían traído juegos que ya no estaba solamente la mesa de ping-pong y el pool, sino que también Elsa había traído un flipper o dos y que estaban cerca de la barra, enfrente de la puerta de los baños, y las máquinas que se alineaban contra la pared más próxima a la 33. Allí volvimos a encontrarnos, porque ya lo habíamos tenido en pool, el adictivo Donkey Kong, pero la joya del lugar fue sin lugar a dudas el Girus, un sorprendente juego de guerra aeroespacial donde la nave se movía en círculo alrededor de la pantalla y los enemigos iban saliendo como pájaros extraños del centro. Barbieri recuerda al tipo que manejaba el camión del reparto de la Coca-Cola, cree que uno de los Alvarado, y que estacionaba en la puerta del Comu y se bajaba corriendo a jugar al Girus. Muchas veces con el gordo le cedieron el lugar para que pueda jugar, montarse de nuevo al camión y seguir con el reparto. En el bar El Cabildo, en la época del negro Oliver, el negro Cabré y Caco Zunino, también llegaron las maquinitas. Es imposible no recordar el flipper de los Rolling Stones, con Jagger en cueros en el tablero de la máquina. Cada vez que la pasaba por los túneles del costado, sonaba una sintetizada melodía de la intro de Miss You. Los viejos parroquianos se quejaban del ruidito infernal de las máquinas y amenazaron al negro Olivera a irse a tomar el café a la Recoba. Ese fue el fin de los jueguitos en el Cabildo. Mientras Barbieri se abre otra lata y le prepara el Nesquik a su sobrino, le manda otro WhatsApp a la chancha donde le pregunta cómo se llamaba el salón de pool que estuvo en la 26 antes de Vides. En tanto, su mente entra en Patos, otro salón de pools inmenso que como no podía ser de otro modo, también trajo jueguitos. Patos estaba ubicado en la 29 entre 18 y 20, ahí donde, según tenía entendido, había funcionado una de las primeras Watt de Mercedes llamada Coyoy. En Patos iban pocos chicos porque era tierra exclusivamente de gente grande, pero a él, como al Lecho y como al Gordo, le había picado mal el bichito del Exebius, un juego de guerra con una música hermosa, con un scroll vertical que te daba la posibilidad de localizar desde lo alto la nave y los objetivos con una mira para luego depositar la bomba milimétricamente en el lugar. Era una locura ese jueguito, como así también algunas de las mujeres que iban a jugar al pool con jeans ajustados y que parecían las chicas de los duques de Hazard. La chancha contesta al toque. Podium, dice, escribe todo con mayúsculas.
De Carlos Virto, agrega. Podium, claro, se repite Barbieri, muy parecido a Patos. En ese local había funcionado la histórica confitería La Ideal de Mansur y después cree de Castarataro. Había ido de chico 1000 veces a comprar sanguchitos de miga para los cumpleaños con su madre. Pero ahora la memoria, como si fuera un auto en marcha sobre la ruta, acelera y se adelanta hasta las épocas de Podium, 84, 85, donde con el gordo Telesca se habían obsesionado con un jueguito de box que tenían en una especie de cuartito trasero, donde entre otras cosas guardaban el pan para los panchos y la hamburguesa. Caían a las 9 de la mañana a jugar, mientras la gente de limpieza se encargaba de dejar todo lindo para la noche. Recostado nuevamente en el sillón, luego de haber puesto otra vez Beach Brews, el increíble disco doble de Miles Davis, un enjambre de bocinas de una psicodélica avenida, que a Barbieri tanto le ayuda a caminar en los andariveles oscuros del pasado, absorbido esta tarde en reconstruir el mundo de los jueguitos electrónicos. Piensa en la tabla de récords, allí donde cuando lograban un puntaje alto la máquina te permitía incrustar tus 3 iniciales. En Mercedes, esos rankings a mediados de los 80 estuvieron liderados casi exclusivamente por Julio Giosio y por Alfredo Labate, un capo de todos los juegos, un conocedor de cada uno de los secretos de las maquinitas, un pibe al que de un momento a otro no vimos más y que supimos más tarde tuvo un final trágico en una comisaría capitalina durante los primeros 90. Del mismo modo en que consultó a la chancha, Barbieri también cursó mensaje a Goico, donde dice que Martín Burke fue uno de los mejores jugadores de Bubble Bobble, y mientras también dice que ese puesto se lo compitió siempre con el Escobero, también conocido como el juego del chicle y agrega como apostilla Goico que los juegos de deporte son la escala más baja de la inteligencia humana. Barbieri ríe oscuramente recostado en su tumbona, sabe desde siempre que su viejo amigo odia los jueguitos en general, pero le causa gracia que se les haya agarrado con los deportivos. Pensar en ese tipo de juegos lo remonta directamente al bar Pepe en la avenida 2. Allí también hubo jueguitos. Allí estuvo y causó furor el primer Hyperolympic, el de las Olimpiadas, cree que 84, Olimpiadas 84, así se llamaba. Allí, en la entrada nomás de un salón en el fondo que el pelado había acondicionado y donde aparte de los juegos había un pool en el medio donde se lo solía ver jugar entre otros al enano Tatú, que había heredado el nombre de la serie televisiva La Isla de la Fantasía y que era la mítica mascota del Vélez de los 80. El juego de las Olimpiadas tenía un sistema muy novedoso hasta el momento, que era el de oprimir con la mayor velocidad posible 2 botones para que el competidor mueva sus piernas o sus brazos, corra o ande más rápido, haciendo que el juego por primera vez se transforme en un desafío casi físico. Era tremendo ver a los pibes tamborilear de modo frenético sobre la máquina. Este movimiento, creo, llamó tanto la atención del público adulto del bar, que hasta el momento poca o ninguna bola le habían dado los jueguitos, que comenzaron a engancharse por completo con el juego de las Olimpiadas, donde disfrutaban mucho de la competencia de tiro al plato. El bar desde siempre fue imperio de pícaros barriales, de extramuros, donde no faltó quien en aquellas inolvidables jornadas de los años 80 hiciera cargadas del tipo: mirá el boludo unos huevos como toros jugando a los jueguitos. Cuando cayó el Tetris, más adultos se sumaron a la cosa y ya no era tan raro ver a tipos grandes mezclados entre los pibes esperando su turno para jugar. Otro juego famoso del bar Pepe fue el Rigger, una emocionante aventura épica de gráficos atrapantes que a partir de un héroe que se defendía y atacaba con una especie de escudo giratorio debía recorrer un mundo plagado de peligros. Qué lindo era el bar Pepe. A Barbieri siempre le pareció el bar de Main Street, la película de Scorsese. Se cuenta que un día entró el cura Quinn de San Patricio a sacar a los chicos que se habían rateado a los gritos, diciendo: ¿qué hacen en el cochino bar Pepe? ¿Qué hacen mientras sus padres los imaginan estudiando en el aula? Algunos dicen que el pelado lo sacó cagando.
Otros dicen que fue condescendiente con el cura y le indicó a los chicos que lo sigan. Llegó a ver como 20 máquinas contando los flippers, funcionando a full, día y noche. Barbieri recuerda que años después de haber concluido el ciclo de las maquinitas, en el mismo rincón donde estaba el Hyper Olympic, con el lecho y con el negro, agarraron una cuatrifecta. Pero claro, ese era otro juego, otros tiempos, otros hombres, otra vida. A pocas cuadras del bar Pepe, el bar Mario también se transformó de a poco en una especie de mini Sacoa, como lo del pelado. En la esquina de la 15 y 2, la concurrencia era de un público más barrial que en los locales del centro. Barbieri recuerda los dichos de la gente del lugar, registros que aún repican en su mente hasta el día de hoy, que de vez en cuando suele utilizar. Tener un pertuso a toda prueba, que significa suerte. Mandársela hasta lo de Juan Félix. Tenía primero una connotación sexual y por añadidura era realizar algo con ahínco y a fondo. Mario como el pelado parecían para nuestras mentes infantiles personajes míticos, casi como lo de los jueguitos. Se los respetaba y a la vez ellos cuidaban de que nada le pase a los chicos. Barbieri recuerda en especial a Mario Bigongiari en la barra, con un cuaderno mientras vendía la ficha, donde con una lapicera azul escribía un poema para el Día de la Madre y con una roja en la misma hoja, a un costadito, armaba la formación de Vélez que iba a enfrentar a Mercedes el domingo, ya que él era el técnico del equipo. Barbieri cree que de los juegos más representativos del lugar está el Crash Roller, conocido más bien como el de pintar, un juego que del estilo laberinto del Pac-Man, una brocha se desplazaba intentando pintar toda la pantalla. Barbieri recuerda a dos pintores de brocha gorda que se habían fanatizado con ese jueguito y con sus ropas salpicadas de pintura se sentaban en la mesita con enorme placer a tomar cingancia y a jugar luego de una jornada laboral que justamente había tenido el mismo motivo que el juego. Pero el más inolvidable del Mario fue el Mortal Kombat. Creo que el primer juego de lucha que hubo en Mercedes, un género que dominaría toda la década siguiente en todo el mundo. Se llenaba ese juego de chicos, por eso Barbieri y el gordo Telescas iban temprano al bar de Mario con sus auroritas a ver correr la sangre de Blanca, de la chica con el paraguas y de todos los héroes míticos de ese primer Mortal Kombat que terminó en película. La chancha, que sigue enganchado como Barbieri con el viejo mundo de los jueguitos, le pregunta si recuerda una pelea que tuvieron con los Herrera en Clan, pero Barbieri, que sí recuerda el episodio, no estuvo esa tarde, sin embargo. Pero le viene a la mente la pelea que sí tuvo con el enano Winnie y después con Parodi, en esas infinitas escaleras blancas que llevaban a lo alto de Clan y que, resumen, era el lugar donde se prestaba para los empujones y las piñas. Después en su mente se le muestra todo Clan, la vieja esquina donde alguna vez se erigió señorial la tienda Gatti Chávez, esquina que según le parece perteneció a Minino San Paul, una esquina que después de muchos años de estar abandonada, el pelado Pepe transformó en Clan, una confitería súper emblemática de mediados de los 80, donde pasó toda la fauna mercedina de la noche. Pules, novias, fútbol, sábados a la noche, todas las historias de una época mercedina sucedieron en Clan, como no podía ser de otro modo. También allí hubo jueguitos en Clan, sí, al mismo tiempo que su vecino de enfrente Oikos. Había una gran variedad de flipper donde se concentraban los pibes más grandes y del otro lado, alineados sobre la 25, los videojuegos. Con Oikos y Clan juntos se concretó el verdadero paraíso de los jueguitos electrónicos de Mercedes. Nunca la 25 fue cruzada tantas veces en un día por chicos felices que iban a jugar al Gaplus y al Rally X en Oikos y cruzaban a jugar al Arcanoid y al Spy Hunter en Clan. En Clan andaba mucho Chicho Lagos. Creo que desde allí, luego de jugarse un Gaplus, bajó una noche para pelearse con el gordo amarillo. La noche que al enfrentarlo cara a cara le dijo para que escucharon todos, seguramente inoculado por la violencia romántica que irradiaban algunos de los videos. Acá está Chicho Lagos, el que esta noche te vencerá, gordo amarillo. Desde los viejos ventanales de Clan se veía buena parte de los techos del centro, el enjambre de cables, el nido de palomas.
todo muy cerca. A Barbieri lo recorre una antigua emoción al recordar esa visión de cielos bajos mercedinos, de viejas peleas, de tardes interminables en los juegos, y en su cabeza trata de ordenar los tantos y del modo de un historiador amateur se sigue narrando para sí mismo esta historia. Después de Oikos y Clan hubo que esperar la llegada de Vides en la 26 entre 27 y 29 para ver otro salón grande. Vides se montó en el mismo lugar donde ya dijimos estuvo entre otros Podium. Lo abrió Beto a principios de los 90, luego del pub del Tano Ascenso y de una efímera heladería Loicio. En la ventanilla de venta de ficha se consolidó la figura de Marquito Salvatos, el indio. Este lugar es recordado por el nombre de Vides, ya que así rezaba en letras gigantes el cartel de la vidriera. Muchos sospechaban que era el apellido de Beto. Lo que ninguno supo nunca es que el nombre no era otra cosa que el error de un letrista que se comió la O de la palabra videos. Déjalo así, le habría dicho Beto, y así quedó para la posteridad. En Vides llegaron los juegos más nuevos que Midway, Sega, Nintendo y otras empresas japonesas ponían en el mercado. Así llegó para deleite de todos el del fútbol, el del mundial. Un juego increíble que superaba con creces el primer soccer y que tenía una variante de movimientos veloces y muy realistas. Por eso Barbieri comprende por qué su sobrino puede pasar hora y hora con la Play jugando al FIFA. ¿Cómo no lo va a comprender? Todavía tiene en la mente las jugadas clásicas que se realizaban en ese juego, la entrada por el callejón del 8 para cruzar la fuerte, el centro rasante al 9 o aquella más insólita que se hacía cuando ya el partido estaba definido y consistía en llegar a su propia línea de fondo, girar rápidamente y patear y desde allí esperar que la pelota lentamente caiga en el arco contrario. Otro juego que deslumbró a los allegados a Vides fue el flipper de Batman con sus batitúneles, sonidos y luces supermodernos. Vides fue como ningún otro quizá, símbolo de los tiempos que corrían, un lugar de juntada permanente. Allí se consolidaron las bandas más representativas del Mercedes de los 90. Como enfrente estaba la plaza, Vides parecía extenderse desde el vientre luminoso de sus máquinas hasta los blancos bancos de la Plaza San Martín, donde aterrizaba tarde tras tarde, noche tras noche, la vagancia más selecta de la ciudad. En esos bancos que se solían enfrentar unos a otros, cargando a veces más de 10 o 12 excelsos tripulantes, descansaron, contaron sus aventuras o se angustiaron de tedio los jóvenes desclasados de los 90. Había de todo, aspirantes a punk, bohemios fuera de tiempo, drogadictos perdidos, incurables haraganes, fóbicos a cualquier tipo de institución educativa, guitarristas malos, prometidos de carne, lánguidos impalpables. Vides era el reducto mitad cubierto al aire libre, mitad cerrado que los contenía, una junta que por momentos asustaba, se dice Barbieri, una junta que cuando se cansaba de estar ahí muchas veces partía en caravana a lo de Capurro a comerse uno de Milán con una ginebra o solamente un capuchino con 2 de azúcar. El milico que custodiaba la puerta de tribunales los tenía junado a todos. Podía dar un informe completo de cada uno de los movimientos que hacían. Barbieri repasa a todos los pibes que pasaron por ahí. ¿Cuántos muertos, por Dios? Barbieri no los olvida. Es imposible olvidarlos. Si vivieron ahí tardes infinitas, en esos bancos, como dicen, a la deriva total. La película empieza a terminar, o mejor dicho, el videojuego está por concluir, por llegar a su pantalla final, porque hasta acá es lo que recuerda Barbieri. Después de Vides, él y sus amigos ya estaban más grandes y apenas conocieron los salones que vinieron después en el tiempo, por ejemplo Playland o Playtime, no recuerda bien el nombre, en la 27 entre 18 y 20, donde estuvo el autoservicio de Infanti y donde después tuvieron las discotecas Siggy, Marilyn, Catoa. En el fondo de Playland o Playtime había una mesa de ping pong donde el pulgar era invencible. Otros jueguitos que le vienen a la mente son unos que estuvieron un tiempo en el fondo de la Galería Llanos, ahí mismo donde estuvo Crequier. Barbieri recuerda los jueguitos también que pusieron en la 29
y 42 cuando cerró el histórico boliche de Berterrey. En el bar Avenida, que primeramente se llamó Tobago, hubo mesitas de juego contra la pared que da al Banco Nación. Barbieri recuerda recalar muchas mañanas en el bar de Luisito Respuela a jugar al Mario Bros, cuando su madre lo mandaba a Supercopa a hacer algún mandado. Lofo fue el lugar emblemático para la generación posterior a Barbieri y compañía. Allí pasaron enteras cientos de bandas de pibes y pibas mercedinos en ese viejo galpón de estacionamiento devenido centro de entretenimientos, sin la más mínima visión a la calle, como una especie de gigante subterráneo. Estaba bajo la tutela celosa de René, una señora de fuerte carácter que muchos compararon con Elsa del Como. Allí descollaron los juegos de las tortugas ninjas, el Pac-Man 3D y los juegos de lucha como el Street Fighter. Hay un recuerdo lejano de unir con el gordo bicicleteando hasta el Rosedal cuando todavía era restaurante de los Rasos para jugar al Cangaro, que era un canguro con unos guantes de box que se elevaba elegante para comerse unos racimos de uva. En la 26, en la cuadra del cine, en los locales nuevos, al lado del kiosco de Marenchino, ahí también hubo jueguitos en los 90, que deben ser los mismos, que cambiaron de lugar a una cuadra más cerca de la plaza, en el local donde estuvo el Pati del inglés McLaughlin, el querido Nos vemos, Pati, te quiero, donde Barbieri y sus amigos, al son de un cassette de Octubre que llevaban en su bolsillo a todos lados, hacían que el inglés lo ponga. Allí cogieron sus primeras grandes melopeas, pero claro, esta es otra historia. Justo cuando se está por levantar para hacerse un churrasco, Barbieri le cae un nuevo mensaje de la chancha. ¿Te acordás cuando íbamos a los jueguitos del Club River? Barbieri, que tenía medio eclipsado ese recuerdo, empieza a desbrozarlo de a poco y se ve jugando al Green Beret, al boina verde, a la vez que está mirando con otro ojo Uruguay y Escocia en el Mundial 86, el día de la patada de Batista, y de repente ve emerger a sus espaldas a un par de señoras con trapos de piso que le pedían por favor que salgan un rato afuera porque debían limpiar para la noche que había baile. Claro, en el Club River estaba en el viejo edificio de Deva, en la 27 entre 20 y 22, donde comenzaban a gestarse los bailes que terminarían en el mítico boliche de Tazari Vázquez. Ese mismo año llevaron el Club River a un caserón de Alto en la 22 al lado de Oikos. Allí, recuerda Barbieri, mientras jugaba al Galaxian, vio como los hinchas de River festejaban el gol de Alzamendi al Esteagua. A Barbieri los recuerdos se le arremolinan. Ve al brasileño Carlo en pool, enojadísimo, porque nos acercamos a ver cómo juega el flipper y alguno apoya su mano y él dice en un oscuro portuñol, ¡saca mano, concha! Puede ver el manojo de Magiclick en la ventanilla de Oikos, con el que a través de la descarga eléctrica los chicos intentaban darse crédito. Puede ver a los KB cayendo en delegación, desde muy pequeños, de un juego a otro. Puede ver una máquina con la puerta abierta en el cabildo, donde accionando un alambrecito te marcaba crédito. Puede ver las fichas de metal, monedas con 3 ranuras de un lado y 2 de otro. Puede ver al negro Parra haciendo 1.000.000 de puntos, comandando el avión del Time Pilot en Clan. Puede ver la larga fila de chicos esperando subirse al Hot Run, el juego de la Ferrari Testarossa, con la rubia de acompañante en Oikos. Puede ver al gallego Anido jugándose un Pac-Man antes de irse a trabajar. Puede ver el Wonderboy en el Club Quilmes, lleno de chicos después de la práctica de básquet. Puede ver a Titino acompañado de su padre, siguiendo un juego de fútbol, primero en el Cabildo, después en el campo de deporte del Club Mercedes y luego en la heladería de Bruschi, allá en la 12. Puede ver el flamante flipper de los locos Adam en prime time, hablar en inglés como el viejo Eival y a toda la pendejada del lugar repitiendo los dichos de la máquina como mantras. De una tarde mágica en que su padre le da plata para que se compre un reloj con jueguito electrónico incluido en la relojería Big Ben de la 29 y 42. Ve como las primeras computadoras TK90, Spectrum, Commodore 64, con sus juegos que se compraban en la casa Jus o en lo de Bonet en la galería Metro, van dejando atrás
los viejos salones de videojuegos. Ve como después viene la Family y ve como muchos años después algo de la vieja magia de aquellos olvidados salones de los videojuegos se replica en los ciber durante un tiempo hasta que, claro, la Play y la Internet en todas las casas deja encerrados para siempre a los chicos en su habitación. Eso piensa Barbieri mientras se destapa otra lata de cerveza y le escribe a la chancha que su juego preferido fue el Ghost Goblins con sus inolvidables aullidos de fantasmas, que ahora, precisamente, pintado por el sol aguachento de los 90, hace sonar su música funambulesca en la masa continental de su pasado, en el oeste imperial de su cerebro.